Soy Venezuela, plataforma ciudadana en lucha por la libertad, se dirige a los venezolanos. El Foro de Sao Paulo avanza en su plan criminal desde Venezuela. Soy Venezuela se dirige al país y a la comunidad internacional para alertar acerca del avance del plan criminal de sembrar el terror en la región latinoamericana dirigido desde Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro anunció que el 22 de enero se llevaría a cabo en Venezuela una nueva reunión del Foro de Sao Paulo para hacer la agenda del año 2020. Baste recordar lo ocurrido en el 25º encuentro del Foro de Sao Paulo, realizado en Caracas en julio del 2019, para saber cuál será esa agenda. Una nueva ola de violencia y crimen en diversos países latinoamericanos a partir de la naturaleza criminal terrorista del régimen venezolano. En octubre del 2019, el propio Nicolás Maduro reconoció públicamente que las protestas vandálicas realizadas en Chile, Colombia y Ecuador fueron planificadas desde Venezuela en el 25º encuentro del Foro de Sao Paulo, e incluso afirmó cínicamente que el plan va perfecto. Todas las metas que nos hemos puesto en el Foro de Sao Paulo se han realizado. Así debemos seguir, dijo. Además, no solo se ha admitido la participación del régimen de Maduro en las protestas, llamándolas brisitas bolivarianas, sino que se ha avanzado y ha amenazado a otras naciones con golpearlas con lo que él ha llamado el huracán bolivariano. En efecto, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, denunció que la violencia desatada en su nación fue auspiciada desde Venezuela con participación de la FARC, mientras que el ministro de Gobernación de Bolivia, Arturo Murillo, denunció que Maduro ha financiado todo el terror que hemos vivido los bolivianos, el terror que están viviendo los colombianos, los chilenos y los peruanos. Todo esto está siendo manejado con hilos desde Venezuela, afirmó. Ciertamente, el Diario de las Américas reveló que el Cartel de los Soles llegó a un acuerdo para financiar las actividades terroristas del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, afirmó, es el holding político de la empresa criminal conjunta bolivariana, ambos brazos para lo sucesivo del más importante cartel de drogas de América Latina. Por si fuera poco, el Foro de Sao Paulo pretende exportar su modelo criminal terrorista a Europa, utilizando como puente al partido Podemos. No es secreto que Pablo Iglesias recibió financiamiento de parte del régimen venezolano, pero además, las autoridades bolivianas revelaron que Podemos también recibió fondos de los regímenes de Bolivia y Nicaragua. Si lo arriba expuesto se le añade el estrecho vínculo que mantiene el Foro de Sao Paulo con el fundamentalismo islámico, nos encontramos sin duda frente a una de las más graves amenazas a la seguridad y defensa de todo el hemisferio occidental, por lo cual se hace necesario desplegar mecanismos que contrarresten dicha amenaza. En este sentido, proponemos la conformación de una coalición internacional que haga frente al régimen de Maduro e impida que el Foro de Sao Paulo siga desestabilizando la región, ahora con elementos de terrorismo internacional. Ya el año pasado advertimos públicamente lo que ocurriría como consecuencia de este 25º encuentro del Foro de Sao Paulo en Caracas. Sin embargo, no se tomaron las medidas preventivas pertinentes. Luego de lo ocurrido en Chile, Colombia y Ecuador, exhortamos a la comunidad internacional que reaccione como corresponde. En Caracas, el 22 de enero del 2020, Soy Venezuela. Abiertos para cualquier interrogante, cualquier pregunta o cualquier comentario. Sí, aprovecho para consultar porque el informe de Transparencia Internacional que está publicando en las últimas horas coloca a Venezuela como uno de los más corruptos de la región, realmente el más corrupto de la región. Quisiera saber qué comentario pudiera hacer con cuenta el impacto, el peligro que representa la corrupción en Venezuela para el resto de la región
vínculos que puede generar el pago o cualquier cantidad de cuestiones al Foro de Sao Paulo, a activistas en este sentido, si pudiera tener algún tipo de relación. Sí, acto seguido a este encuentro con ustedes, Soy Venezuela tendrá un foro donde expondremos algunos puntos vinculados a eso, pero para responder esa inquietud, brevemente bastaría decir que frente a esta arremetida del grupo del Foro de Sao Paulo es necesario que la comunidad internacional active todos los convenios que existen en el marco de Naciones Unidas y en los marcos regionales para atacar la corrupción como también un cáncer que fomenta este tipo de conductas delictuales. Tenemos una amalgama importante de instrumentos internacionales que podemos poner en práctica. Hace apenas quizás un año, el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, que por razones de necesidad se ubicó en el exterior, invocó la Convención de Palermo para atacar lo que estaba ocurriendo en Venezuela y la denuncia que la fiscal general de la República, Luis Ortega, había hecho contra el régimen de Maduro. Se condenó a Maduro por actos de corrupción y se invocó la Convención de Palermo, un instrumento internacional que permite viabilizar mecanismos que estamos seguros la comunidad internacional está estudiando y que probablemente se enlazan con lo que está ocurriendo actualmente en la discusión del TIAR. Recuerden que Venezuela reingresó al TIAR y esa fue una decisión de 12 países que aceptaron el reingreso de Venezuela y de la Venezuela que hoy por hoy representa el Parlamento de manera interina en funciones ejecutivas, no la Venezuela que está representada oscuramente detrás de Nicolás Maduro. Ahora fueron detenidos en Estados Unidos 3 miembros de Al Qaeda. Ellos venían de Venezuela, luego tuvieron documentos en Colombia. ¿Usted considera que tal vez desde el Foro de Sao Paulo se puede estar gestando planes que involucren a estos grupos terroristas justamente luego de esta captura que se da ellos venían de Venezuela? No dudamos que estamos enfrentando una organización criminal. Y desde el Foro de Sao Paulo se están, de alguna manera, tejiendo las redes, tejiendo las vías por donde actuar. Evidentemente no tenemos elementos para, digamos, precisar ese detalle con que usted hace la pregunta, pero la presunción es válida. La amenaza que ellos han creado frente a nosotros es cierta. Ellos están tejiendo una red internacional para subvertir el orden democrático en Venezuela. Frente a eso, los ciudadanos tenemos una respuesta y estamos obligados a darla. De eso es parte de la respuesta que vamos a dar en el foro. Aprovechando la presencia acá del embajador Milos Alcalá, Sí, claro. ¿pudiera tal vez dar su opinión respecto a la gira que ha realizado el presidente encargado de Venezuela y justamente los planteamientos que ha hecho a nivel internacional? Bueno, el atropello contra la Asamblea Nacional, el 5, luego el 7, todos estos días por el gobierno militarizado y después por los colectivos, en vez de aplastar la búsqueda de la reafirmación democrática, lo que han hecho es oxigenar a la Asamblea Nacional, oxigenar a Guaidó, y desde ese punto de vista el boomerang ha caído en contra de ese atropello contra la dignidad y contra una institución como la Asamblea Nacional. Yo diría que, por supuesto, hay que esperar el resultado final, pero diría que hay dos elementos importantes. Una, a diferencia de la gira anterior, Guaidó iniciaba sus pasos por la ayuda humanitaria internacional. Hoy ha sido recibido a nivel de estados, tanto por el presidente de Colombia como por el primer ministro del Reino Unido y el canciller del Reino Unido, y con el Parlamento Europeo fundamentalmente, más que con Borrell, el Parlamento Europeo, que ha sido una institución fundamental para todas las fuerzas democráticas del país. Ahora, hay un segundo hecho muy importante, la presencia multilateral de la Venezuela democrática. Es decir, por primera vez ha estado representada Venezuela en la cumbre antiterrorista. Y eso es sumamente importante porque todo el hemisferio ha estado presente. Ha estado también en el Parlamento Europeo, como señalaba anteriormente. Y en tercer lugar, en Davos, otro organismo multilateral importante, hay una apertura, yo diría, no solo para Guaidó, sino para una Venezuela que busca la reafirmación democrática, y por eso es que creo que ha sido algo que habrá que esperar, como digo, el retorno, y que una nueva estrategia
mucho más amplia, mucho más firme, pueda realizarse en el 2020. Más allá de sanciones, ¿cree que esto pueda crear alianzas distintas en la práctica? Mira, es difícil hacer una futurología, una perspectiva. Yo sí creo que el pueblo venezolano, la inmensa mayoría de los venezolanos, quieren ese cambio y terminar con 20 años de terror, 20 años de atropellos, 20 años de colapso económico, social, político, institucional y ético. Y ese cambio no depende de una o de dos personas, es un movimiento de toda la Venezuela democrática que precisamente hoy, un día como hoy, 23 de enero, desde 1958, las fuerzas democráticas vencieron al militarismo de Pérez Jiménez. Y con muchas más razones, y eso que Pérez Jiménez dentro de su visión dejó una Venezuela económica, social, política mucho mejor que la que dejan 20 años de colapso en todos los órdenes. De manera que yo estoy absolutamente convencido que ese respaldo de la comunidad democrática internacional es por Venezuela, es por una alternativa venezolana, es por la búsqueda de un camino distinto a esta situación donde 5 millones de venezolanos han salido, donde no hay medicinas en los hospitales, donde no hay agua, donde no hay electricidad, y ese es el respaldo de una comunidad que quiere que Venezuela vuelva a ser una nación civilizada, una nación con su Estado de Derecho reconocido y donde todos los venezolanos tengamos cabida en construcción, reconstrucción del país. Embajador, en las últimas semanas se ha estado hablando mucho del tema de Irán, de la presencia de Sergio Nicolás en Venezuela. ¿Cree que se podría hacer el detonante para que la comunidad internacional pudiera terminar de actuar? Mira, yo creo que el Foro de San Pablo está camuflado en una nueva proyección de respaldo a las fuerzas terroristas. Fíjate tú que, a diferencia de la reunión de hace 5 meses, como muy bien señalaba el comunicado, bueno, aquí ellos publicaron todo lo que iba a hacer en la desestabilización de América Latina, pero fue un boomerang también. ¿Por qué? Porque el único que desestabilizó de verdad fue a Bolivia, el fracaso del Frente Amplio en Uruguay, el cambio de sus aliados que no quisieron aprobar el atropello de la Asamblea Nacional, como es el caso de Fernández en Argentina, como es el caso de los últimos días de Tabaré Vázquez, o como es el caso de AMLO, aliados de Maduro, dijeron yo no quiero respaldar algo tóxico. Entonces, ¿a quién perjudicó esa prender chispas en América Latina? Es verdad que desestabilizó, como dice el comunicado, y estoy absolutamente, estamos todos claros, desestabilizó a Ecuador, a Chile, a Perú, a Colombia, a otros países de la región, pero lo que hicieron fue generar un caos. Para eso sí son muy buenos para destruir, pero ¿cuáles de los líderes del Grupo de Puebla dirigen esos movimientos? Ninguno. O sea, crearon el caos y la destrucción, pero sin canalizar a su favor, felizmente. ¿Por qué? Porque la gente sabe lo que fue el socialismo del siglo XXI. Sabe que tuvo que sacar a Dilma por corrupta, que tuvo que meter preso al presidente Pepe Lula, que tuvo que sacar a Kirchner por los votos con Macri, que tuvo que votar a Rafael Correa por su sucesor, que ha hecho un gran trabajo, Lenín Moreno, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el Foro de San Pablo es conocido por el desastre que ha hecho. Entonces se van a camuflar pagándole a 900 personas de los 5 continentes. Cuba llegó a la tricontinental, estos llegan a los 5 continentes, para realizar, camuflar la visión y solidarizarse, que es la pregunta tuya, con los movimientos al que ha incurrido la diplomacia del régimen. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se griten vivas a un terrorista como Soleimani y arrastra a América Latina en un problema que no es América Latina? ¿Cómo es posible que se jure venganza? Hablan de amor, pero juran venganza contra el imperio por la muerte del mártir Soleimani. ¿Cómo es posible que mientras Rusia y China sean mucho más cautelosos y prudentes para no echarle más leña al fuego, son aliados del Irán, pero no se han atrevido a convocar al Consejo de Seguridad para tratar el tema de Irán? Pero nuestro canciller va allá a firmar acuerdos estratégicos con el Irán y a señalar su solidaridad. Y esto lo quieren imprimir en el Foro de San Pablo. Es realmente una manipulación del Foro de San Pablo. Mal camino lleva este régimen al tratar de involucrar a América Latina en un conflicto que no tiene nada que ver con América Latina, pero sí con el terrorismo, sí con la destrucción del Hezbollah, sí con la presencia de Al-Quds, y algo que es reconocido y que fue reconocido en la cumbre antiterrorista de Bogotá. Profesor, algo que llama la atención es, digamos, esa es la percepción que yo tengo, cierta apatía del mismo grupo de Lima, cuando se percibe que hay, digamos, hay un acoso hacia los partidos, los
países democráticos en esta parte de Latinoamérica, hay como un aletargamiento o que estamos esperando que algo suceda para reaccionar. Lamentablemente cuando algo suceden cosas graves. Está seriamente peligrando la democracia en Chile por una parte. En Bolivia se ve ya todo, digamos que están orquestando toda una ofensiva con miras a las próximas elecciones en Bolivia para de una u otra manera vuelva a montarse el partido de donde viene Evo Morales. Entonces hay como cierto aletargamiento. Claro. Muy amable. Otra pregunta de los periodistas, por favor. Quizás si me permite responder brevemente a esto es lo siguiente. El comunicado dice claramente un llamado de las fuerzas democráticas para reaccionar frente a esta situación. María Corina Machado, hace varios meses, ella también hizo un llamado para una estrategia de los países democráticos mucho más firme frente a lo que tú señalabas, ¿no? Entonces, yo creo que ha llegado el momento, el Grupo de Lima ha dado una buena contribución dentro de los límites de las reuniones de cancilleres, pero esto tiene que ser elevado a nivel de jefes de gobierno y de Estado. Y creo que igual que el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla, se organiza para generar toda una acción de desestabilización, nosotros, los que formamos parte, los gobiernos que son democráticos, tienen que formar una gran alianza para preservar la democracia, el Estado de Derecho, la libertad y los derechos humanos. ¿Es factible una acción militar? Porque pareciera que se retrasa ese procedimiento, pareciera que todos los países de la región le huyen un poco a esa situación, quizás por un tema, no sé si diplomático, no sé si es un tema político, no sé si es un tema de falta de querer tomar ese riesgo. ¿Es factible realmente? ¿Ante qué situaciones también se puede hacer? Bueno, yo quisiera que esta sea la última pregunta, no quiero monopolizar esta porque tenemos un foro, pero yo te diría lo siguiente: en ningún momento histórico se anuncia la intervención militar. Cuando se hizo el día D para liberar, ahora se están conmemorando 75 años de la derrota del nazismo, del totalitarismo, del odio. El día D no se anunció, el día D hubo una intervención militar. Y así podríamos mencionar otros ejemplos. Entonces, no es que van a decir, bueno, el 15 de febrero va a haber una intervención militar. La intervención militar no se anuncia, pero ciertamente los aliados, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, actuaron al igual que en muchos otros casos y al igual que se intervino en otras regiones del mundo más recientemente. De manera que ponernos a discutir ahora si la intervención militar es mañana, pasó mañana, si va a haber o no va a haber, es un poco algo que, lo que ciertamente te puedo decir, que en la medida en que Venezuela rompe 4 principios condenados por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca: el terrorismo, ya hablamos de eso; el narcotráfico, hay sanciones y hay un monitoreo de quiénes son los que están haciendo el tercero, la corrupción. Trataron de abrir ventiladores de Odebrecht, pero la gran corrupción es de los gobiernos del Foro de San Pablo. Y cuarto, la violación de derechos humanos. Estos 4 componentes, hoy en el mundo, todos están de acuerdo que hay que acabarlo. Entonces mi pregunta va a ser: ¿cuánto tiempo la comunidad internacional va a resistir pasivamente el terrorismo, la violación de derechos humanos, la corrupción y finalmente el narcotráfico?